Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Son las 6 y 7 de la tarde. Hoy es martes 1 de septiembre. Gracias a todos, como siempre, por estar en todas las plataformas web de Mariela TV y, por supuesto, en el dial 106.5 FM. Ya sabemos, pues, que la noticia preponderante de esta semana es la unión o la alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo, ya lo hablamos ayer. Lo vamos a hablar nuevamente hoy con el doctor Andrés Ortiz, que es abogado y analista político y editorialista del diario El Universo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Ricardo, como siempre, un gusto. Muy buenas tardes a ti y a todos los amigos de Radio Fuego. Muy buenas tardes con todos. Bueno, doctor, para comenzar, pues yo creo que está bastante claro que los tres favoritos o los tres partidos favoritos para contender en las próximas elecciones es el partido del correísmo, Andrés Arauz, Guillermo Lasso, apoyado por las oposiciones de derecha, y Pachacuti. ¿Cómo ve las elecciones ya para el próximo año? Bueno, el tablero electoral comienza ya a definirse. Hoy día hay un hecho importante. Ayer, bueno, la agenda pues se movió definitivamente hacia la derecha con esta alianza electoral entre el PSC y Creo, que creo que es genuinamente necesaria para consolidar una parte del electorado que pudiera haberse dispersado si es que la candidata Cristina Reyes salía como ya oficialmente como candidata del PSC, ¿no? Entonces, por esa línea, me parece que definitivamente hay una consolidación de una tendencia política que pienso que va a ayudar para que la candidatura de Guillermo Lasso comience a crecer en el tiempo, ¿no? Definitivamente pienso que es así. Con relación a Arauz, y hoy día pues el hecho trascendente fue que el CNE no ha permitido la inscripción de Rafael Correa como binomio presidencial. Y requerido que fue por la prensa, el señor Arauz, sobre cuál era el plan B, es decir, quién entraría a rellenar ese espacio si es que no lo dejan inscribir a Rafael Correa. Ellos insistieron que van a irse hasta la última instancia y que van a agotar todas las vías legales, nacionales e internacionales para conseguir que el Consejo Nacional Electoral incluya en la papeleta a Rafael Correa. Situación que la veo realmente muy difícil porque el reglamento que pide que la inscripción sea personal no es de una creación, de una reciente creación, perdón, sino que lo hizo el presidente Correa en el año 2012, es decir, es una norma que tiene más de 8 años vigente en el Ecuador, con lo cual no es una norma que se le ha hecho a dedicatoria al expresidente, ¿no? Sí. Y finalmente, Pachacuti, a través de Yacu Pérez y su binomio, Vilma Cedeño, tuvo sus tropiezos al inicio porque Larisa Marangoni se excusó de ser binomio, pero el movimiento indígena está partido a la interna, muy partido, ¿no? Leonidas Giza y Jaime Vargas decidieron no optar por la precandidatura porque tenían que entrar a competir en las primarias y parecería que ellos no iban a alcanzar los votos, con lo cual dejaron el camino libre a Yacu Pérez. Entonces yo veo un movimiento indígena fraccionado, un correísmo que todavía no tiene candidato vicepresidencial y una alianza muy clara en la derecha, con lo cual me parecería que desde ese punto de vista veo un poco más de orden, veo un poco más encauzada, políticamente hablando, una tendencia que está ordenada, por llamar de alguna forma, y un indigenismo totalmente disperso y totalmente fraccionado, y un correísmo que si bien también aparenta mucha unidad, lo cierto es que no tienen candidato vicepresidencial al día de hoy, y el plazo se vence mañana. Sí. Con lo cual, salvo que apelen, que seguramente apelarán hoy o mañana, si no apelan la no inscripción del vicepresidente Correa, tendrían que mañana mismo nombrar a alguien, con lo cual ese es un poco el escenario al día de hoy, como yo lo veo. Doctor Ortiz, además yo creería que el presidente Rafael Correa, sabiendo las leyes implementadas en este país y sabiendo su situación tan precaria, yo no creo que él hubiera o tenga la esperanza de haberse inscrito
a ser vicepresidente. Yo creo que fue una estrategia más de marketing, como para poder decir, bueno, sigo vivo, sigo en la carrera, sigo en la pelea. Pero la cuestión es que estando en la papeleta o no estando, podría cambiar la situación en números. Le pregunto, doctor Ortiz, en cuestión de números, en cuestión de porcentaje, en cuestión de que Andrés Arauz pueda ser un candidato principal para ganar las próximas elecciones, estando o no estando Correa, ¿se mantendría el mismo porcentaje en las papeletas o bajaría circunstancialmente? Yo creo que baja porque si bien es cierto el endoso en materia electoral existe, ¿no? Sí. Cuando el alcalde Nebot participa por ósmosis, como se dice, le chorrea a los concejales, ¿no? Cuando había una candidata presidencial como Cynthia Viteri o Guillermo Lasso, eso le chorrea a los diputados socialcristianos y de Creo. Entonces, si ahorita el expresidente Correa apareciera en la papeleta, obviamente, incluso hasta visualmente, cuando uno va a votar y si siente afinidad por una persona, definitivamente ayuda. Entonces, más allá que comparto contigo un poco el hecho del show mediático y de hacer aparentar un victimismo que no existe, insisto, porque esto es una norma vigente desde el año 2012, hecha por el propio Correa, porque consideró en su momento el gobierno de Correa que la aceptación de una candidatura por la importancia que eso conlleva debe hacerse personalmente y no por interpuesta persona. Yo pensaría que sí va a haber una afectación, porque el endoso, por muy grande que sea, nunca va a ser lo mismo endosarle votos a alguien, y más aún cuando el nuevo candidato pues no sea ni remotamente una persona parecida al expresidente Correa en cuanto a aceptación popular. Entonces, si bien se dice y se sostiene que el correísmo tiene un voto duro, definitivamente se va a ver una merma, y yo creo que significativa, si es que el expresidente Correa no va en la papeleta electoral. No tengo la menor duda de eso. Y en el caso de que bajen, ese porcentaje que bajaría, ¿usted cree que se trasladaría a Pachacuti? Es un electorado parecido, pero no igual. ¿Por qué? Porque Leonidas Sisa ayer ha hecho una proclamación prácticamente vinculada al comunismo, ¿no? Vinculada a la posición ideológica de Mariátegui, ¿no? Que es el socialismo ya llegado a un nivel en donde aquí ya se habla de quitar y despojar a los ricos de su riqueza, la lucha de clases. O sea, ya no es un tema en donde hablas de la sociedad de bienestar, como se habla en las democracias socialistas, ¿no? Del estado de bienestar, de la búsqueda del bien común, ¿no? Estamos hablando aquí ya de situaciones que rebasan el orden natural de un pensamiento liberal, de un pensamiento socialdemócrata, de un pensamiento socialista. Estamos hablando ya de una situación realmente que escapa a lo que es una tendencia normal de izquierda. Entonces, yo diría que si bien parecería que el electorado del indigenismo pudiera parecerse al correísmo, yo sinceramente habrá un endoso, porque claro, las personas que están unidas al correísmo podrán quizá identificarse en algún momento con Yacu Pérez, pero sinceramente no veo una conexión así íntima, no digo que no exista, hay, porque definitivamente no veo a uno del indigenado votar por Guillermo Lasso. Correcto. Pero yo pensaría que quizá hubiera otras corrientes que pudieran atraer a ese voto en el caso de que no estuviera en la fórmula Rafael Correa. No veo tan claro la unión, porque acordémonos que hay varios. Está el señor Lucio Gutiérrez, está el anterior ministro de Lenín, Democracia Sí, señor Larrea. Es decir, yo creo que hubiese la posibilidad de que el electorado pudiera, en el caso de que Correa no vaya en la papeleta, pensar en una posición un poco menos radical que la de Yacu Pérez. Sí. Y entre este análisis que usted hace, se podría deducir que el equipo que ya está listo, vestido en el camerino para salir al campo, es el equipo de Creo y del Partido Social Cristiano, mientras Pachacutic y el Partido Correísta aún pues tambalean, no se sabe el vicepresidente del Partido Correísta, y pues Yacu Pérez y Pachacuti cada uno encuentran una posición concreta. Preguntarle,
hace 4 años específicamente se dividió nuevamente la oposición, no nuevamente, la oposición de derecha, entre Cynthia Viteri y Guillermo Lasso. Mucha gente se enseñó con Cynthia, se enseñó con Nebot, y este año 2021 parecía que se lanzaba Nebot, o incluso se oían pues, sonidos de que Otto Sonnenholzer podría haberse unido al Partido Social Cristiano. Yo creo que es un lujo que Nebot, como principal cabeza del Partido Social Cristiano, haya dicho, bueno, Cristina, da tu puesto, vamos a apoyar a Lasso por el bien del país o por el bien de los opositores de derecha, como se quiera llamar, pero yo le quiero poner una suposición. En el caso de que no hubiera sido Cristina Reyes, que yo creo usted y yo podríamos creer que no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones, eso creo que está más que claro. Si hubiera sido Nebot u Otto Sonnenholzer, los candidatos a lanzarse al Partido Social Cristiano, ¿hubiera habido condescendencia de alguno de los dos partidos para apoyar el uno al otro, o se hubiera mantenido dividida la oposición? Yo pensaría que en el caso de Nebot hubiera sido muy complicado porque al ser él el líder máximo de una agrupación política y haber triunfado tan rotundamente en sus campañas alcaldicias, seguramente, y digo esto seguramente, nunca lo sabremos lamentablemente porque claro, el abogado Nebot decidió no correr finalmente. Yo pensaría que sí hay un espacio en una lid electoral para dos partidos de derecha en el Ecuador, como sucedió cuando Jaime Nebot y Sixto Durán Ballén compitieron allá por el año 1996, ¿no? Y finalmente terminó ganando el presidente Durán Ballén. Es decir, no hubiera sido un problema para mí. Y en el caso de Otto Sonnenholzer, él estaba liderando las encuestas con aproximadamente casi el 20% de la aceptación popular, bueno, con un gran número de indecisos, pero yo también hubiera visto muy difícil que Otto Sonnenholzer, estando primero en las encuestas, hubiese cedido su espacio. Quizás, y lo lógico, es que quien está debajo trate de ayudar al que está arriba para no fraccionar la tendencia. Entonces, si tú me preguntas en ese escenario, quizás lo lógico hubiera sido pensar que Guillermo Lasso en algún momento pudiera cederle el espacio a Otto Sonnenholzer para ir en una sola fuerza, creo, con Otto contra el PSC, porque la fuerza de Nebot era tan grande, o es tan grande en Guayaquil, por lo menos en Manabí, en Los Ríos y en El Oro, que yo sí veo, ahí sí hubiera sido casi imposible pensar en una alianza política, ¿no? Pero insisto, aún en el caso de Otto Sonnenholzer, yo hubiera visto muy difícil que Otto se desembarque en una alianza o él desistir de participar en pos de otra candidatura, porque sinceramente quien estaba liderando las encuestas era él, y eso lo sabíamos todos en Ecuador. Entonces, yo en ese escenario no lo veía en ninguno de los dos lados. Yo hubiera visto que las partes se hubieran podido poner de acuerdo, sinceramente. Sí, además sacar esta conclusión, ya que evidentemente para el señor Nebot se le haría, por así decirlo, por cuestiones de pundonor o por cuestiones de personales, entregar a Cristina Reyes, por así decirlo, como candidata presidencial, ya que Cristina, no estamos diciendo que es una mala candidata, la tuvimos aquí en el programa, pero claramente no daba en las encuestas. Entonces se podría decir que para el señor Nebot fue más fácil entregarla a ella. Otra cosa hubiera sido, si es que se hubiera tenido que entregar él en una cuestión equipareja de porcentajes, yo creo que tal vez el orgullo lo hubiera carcomido y hubiera dicho, bueno, yo no me quiero entregar. Y lo mismo seguramente hubiera pasado con Otto, y ahí la pregunta es, si es que Otto hubiera estado liderando por encima de Lasso, Lasso se hubiera entregado o se hubiera unido al Partido Social Cristiano. Es complicado pensarlo, doctor. A ver, yo pienso que el tema yo creo que ahí la expresión entregar como que no suena muy bien. Bueno, pero condescender ante el partido sabiendo las diferencias políticas y personales que tienen Guillermo Lasso y Jaime Nebot, dejándolo claro. Entiendo, pero se entiende claramente lo que quieres decir. Lo que pasa es que en esta situación
el partido se vio abocado a una situación de tener que elegir tener que elegir un candidato. Y en las encuestas que se hicieron, Cristina Reyes duplicaba al segundo en las encuestas dentro del Partido Social Cristiano. Es decir, Cristina eventualmente sí hubiera podido llegar con una campaña electoral a un porcentaje que definitivamente no llegaría al de Cynthia Viteri, que fue casi 17, pero tampoco iba a ser un papel de sacar 1%, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un sacrificio de parte de Cristina de finalmente ceder ante esta alianza que los líderes de ambos partidos tomaron la decisión de hacer por el bien del país, digo yo. Lo cierto es que la mejor candidata numéricamente hablando, sin lugar a dudas, era Cristina Reyes. O sea, en eso el partido estaba apostando a la que más números tenía al momento de que se hizo esa elección. Pero yo sí creo que más allá de las diferencias que han sido públicas y notorias y que incluso en el comunicado que hemos leído y que circuló ayer profundamente y que me llegó por 17 chats, creo, de WhatsApp, incluso se expresa, ¿no?, que pueden haber todavía diferencias de carácter personal, pero el propio comunicado también dice que hay cosas que están más allá de diferencias personales, que es el bienestar, que es la prosperidad, que es el progreso en libertad, que son premisas irrenunciables cuando el país se necesita unido para sacarlo adelante. Entonces me parece que ambas posiciones, tanto las de Guillermo Lasso como las de Jaime Nebot, son plausibles, son encomiables, y creo que hay que felicitar la madurez política de ambos líderes, que dejando de lado sus diferencias, que pudieran haberlas como todo ser humano puede tener, en lo conceptual o en lo personal, han antepuesto eventualmente esas diferencias para firmar una alianza electoral con cara a las próximas elecciones. Entonces, como demócrata, como ecuatoriano y como guayaquileño, realmente pondero y felicito ese acuerdo electoral porque deja en libertad, pero con un norte muy claro, a quienes piensan que este país merece un demócrata, un liberal, respetuoso del debido proceso, de la seguridad jurídica, de la inversión extranjera, que aspire a un cargo como la presidencia de la República. Y pienso que en eso, como tú decías, veo yo bastante más encauzada a la derecha en este camino hacia Carondelet que a una izquierda sin vicepresidente y a un indigenado que tiene pues un conflicto interno terrible todavía, ¿no? Sí. Doctor, hablando en el ámbito de la suposición, preguntarle algo que se me ha ocurrido. Las candidatas Cynthia Viteri y Cristina Reyes, antes de ser candidatas, Cynthia Viteri fue candidata a presidenta en el año 2017, después ganó la alcaldía de Guayaquil. Cristina Reyes fue la misma historia, pero no se terminó de lanzar y como usted dijo, no hubiera ganado el porcentaje que ganó Cynthia en esas elecciones, pero en papel se veían como buenas candidatas, de carácter, mujeres frontales, con convicciones pues recias. ¿Usted creería que existe poca credibilidad en las políticas mujeres, dado por esto estamos muy lejos de ver alguna presidenta mujer? ¿Existe machismo en la política ecuatoriana? Bueno, la elección del Partido Social Cristiano demuestra las claras que es el único partido que cree en sus cuadros femeninos, ¿no? Lo ha hecho con Cynthia Viteri históricamente, tanto en la Asamblea como ahora en la Alcaldía, y lo ha hecho con Cristina Reyes, tanto en la Concejalía de Guayaquil como en la Diputación durante 2 veces. Es decir, si hay algún partido político que nos ha enseñado la paridad en la papeleta electoral por largo y desde hace mucho tiempo, es el Partido Social Cristiano, no tengo la menor duda. Y esta apuesta hacia Cristina Reyes, que además es un premio en su constancia de años de militancia política, de preparación académica además, porque pasó por las aulas universitarias, tiene sus maestrías, es una persona que ha cultivado el intelecto para formarse como política. Yo sí creo que ver la papeleta electoral y no ver ninguna mujer a mí me ha llamado poderosamente la atención, poderosísimamente la atención. Me parece un craso error de los partidos políticos y en esa lectura yo creo que el Partido Social Cristiano acertó cuando la propuso a Cynthia Viteri, a Cristina Reyes. Porque, por ejemplo, una persona con mucha estructura
formal, política, es Henry Cucalón, por ejemplo. Es un tipo talentoso, un tipo con mucha experiencia en la política pública, sí. Pero esa apuesta, esa creencia del partido de apostarle a cuadros jóvenes y femeninos, no era una mala apuesta políticamente hablando. Con una buena campaña electoral, Cristina tenía un espacio muy importante frente a 15 candidatos hombres. O sea, definitivamente esta elección está totalmente abierta y la apuesta hacia un cuadro femenino, yo recuerdo, y si me permites una pequeña digresión, ¿no? Cuando yo tenía mi estudio jurídico, bueno, cuando comencé este estudio jurídico, seguimos siendo abogados de una multinacional, y me acuerdo que de sorpresa vino la abogada de Washington a visitarnos, porque decía que ella estaba visitando todos los partners de América. Y la primera pregunta que me dijo es: ¿cuántas mujeres trabajan en tu oficina? Y se quedó sorprendida porque por una circunstancia propia mía y de mi socio y de los socios, aquí el 60% del personal entre abogados y asistentes son mujeres. Es decir, nosotros confiamos plenamente en la capacidad de la mujer. Entonces, si me preguntas a mí, yo sinceramente creo que hay todavía machismo en la política ecuatoriana. Es decir, para mí es inconcebible que no habiendo tanta mujer talentosa en la política ecuatoriana, de todas las facciones políticas, lamentablemente la única que tuvo que ceder su espacio frente a una alianza que creo que era necesaria y que me parece meritorio de Cristina haberlo aceptado sin condiciones y con mucha sencillez. Pero si me preguntas a mí, coincido 100% contigo. Es terrible que en el Ecuador no tengamos candidatas mujeres y que la última, que fue Cintia, pues hizo un extraordinario papel, quedó en un tercer lugar, compitiendo paso a paso ahí con Guillermo Lasso. Sí. Al final del día, pues la gente terminó apostándole a Guillermo Lasso al final por un tema de escoger entre dos candidatos de derecha, pero sí es penoso que no haya mujeres liderando el cambio político en el Ecuador. Sin duda lo lamento y profundamente. De veras, doctor Andrés Ortiz. Y hablando pues de perfiles femeninos, pasando al probablemente el perfil femenino más importante del país, hablando en el ámbito gubernamental, María Paula Romo está siendo atacada, con olas de críticas, de acusaciones. Aprovechando su condición de abogado, doctor, María Paula Romo fue acusada por la posta, conversaciones con Daniel Mendoza, repartos de hospitales, todos sabemos la misma historia. Y pues ella respondió que acusar falsamente no es una crítica, es un delito. La asamblea quiso sacarla del cargo por votaciones, dijo que estaba comprometida con la causa de Lenín Moreno y del gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido un ataque total. ¿Cree usted que las pruebas que se dieron en La Posta y en varios periódicos nacionales contra María Paula Romo son suficientemente fuertes o sólidas como para poder decir, al menos, podría ser sospechosa? Hablando de su posición. Sí, claro. A ver, María Paula es una mujer muy inteligente, es una mujer muy capaz, es una mujer talentosa, diría yo. Yo no la conozco de ahora, la conozco de hace muchos años. No somos amigos íntimos, pero nos conocemos, somos contemporáneos. Sí. Hemos transitado por la vida política y hemos coincidido en algunos espacios y escenarios. Pero eso no me quita, obviamente, la objetividad de poder opinar, ¿no? Y no confundamos las cosas. La prensa no puede, la prensa no es juez ni fiscal. Correcto. La prensa investiga y pone a disposición de sus ¿cómo se llama? Seguidores, lo que investigan. O sea, yo creo que este país, si algo ha necesitado a gritos y desde hace mucho tiempo, ha sido un periodismo serio de investigación, ¿no? Y eso creo que en los últimos años, y hay que decirlo, el presidente Moreno, si algo ha permitido y algo ha hecho que olvidemos la década pasada, en donde era muy difícil hacer un periodismo de investigación porque te acusaban falsamente y te perseguían penalmente si es que tú investigabas algo del gobierno pasado. Este gobierno se ha caracterizado por permitir ampliamente la investigación periodística. Entonces, pueden haber estilos que choquen y pueden haber tweets o pueden haber notas de Facebook o de Instagram que pudieran hacer aparentar que el periodista está tratando de dictar sentencia, y eso yo no estoy de acuerdo. Definitivamente yo no comulgo con ese periodismo
que acusa sin pruebas y de ese periodismo que cree que está en la capacidad de hacer o fungir las funciones de juez o de fiscal. O sea, ¿a usted no le gusta la posta? ¿Perdón? ¿No le gusta la posta? No me estoy refiriendo a la posta, hablo en términos generales. Bueno, pero la posta dictó sentencia. Y con relación a la posta, ahí yo tengo una doble lectura. Entiendo la posición de María Paula de decir, oye, en estos chats aquí no hay nada. Claro. O sea, más allá de un emoji y más allá de una relación que pudiera aparentar cierta cordialidad, sinceramente ahí no se ven reparto de hospitales y no se ven reparto de cargos, definitivamente. Claro. Entonces, pero bueno, lo que yo saludo y lo que yo aplaudo de la posta es que estas cosas se hagan públicas y que haya lo que se llama el derecho a la réplica de María Paula Romo. Y ya serán la fiscalía y serán los jueces, y por eso insistí al inicio, yo no estoy de acuerdo con la prensa que acusa ni con la prensa que dicta sentencia, pero yo no veo a la posta, en este caso en particular, que haya cruzado el umbral, no sé si me explico. La libertad de expresión y la libertad periodística, yo soy periodista, yo escribo en el diario El Universo, y todos los periodistas, al igual que tú y yo, tenemos un límite. Y lo que el periodista no puede es, bajo el pretexto de la libertad de expresión, injuriar o calumniar. O sea, pasar ese límite que nos permite la ley. Yo sinceramente, como abogado, te lo digo objetivamente hablando, me parece que la posta no ha cruzado el umbral. Está muy cerca de cruzarlo en este caso, pero para mí no lo cruzó. Entonces, claro, puede incomodar. Y yo creo que esa es la labor y esa es la misión del periodista investigativo, incomodar al poder, sin injuriar y sin calumniar y sin saltar los umbrales. Yo seré el primero en criticar eso. ¿No lo ha hecho aún la posta? Yo pienso que en este caso no. No. Porque el participar de una serie de chats y preguntarle después quién repartió los hospitales, claro que pudiera hacer entender que es ella la que repartió, ¿no? ¿Verdad? Pero no están aseverándolo. Están diciendo, usted parece que es bien amigo de este señor, y resulta que los hospitales se repartieron. Yo no sé si en el gobierno pasado o en este, pero si usted no fue, fue Cuesta, aparentemente. Entonces, díganos quién fue, porque si usted no fue, ¿quién fue? Entonces, estamos ahí en esa que más parece un juego de gato y ratón, no sé si me explico. Y en este ejercicio democrático del derecho a la réplica, me parece que María Paula lo ha hecho bastante bien y creo que dejó muy clara su posición y dejó entrever que pudieran haber intereses del lado de la posta, ¿no? Pero yo prefiero una prensa insidiosa, una prensa que estorbe al poder, que una prensa callada y una prensa sumisa o una prensa que esté en off por la opresión de un gobierno dictatorial. Es decir, si tú me pones en la balanza lo uno y lo otro, prefiero esa prensa que pudiera estar en el límite a tener una prensa escondida o una prensa callada, que es lo peor que le puede pasar a una democracia. Y pienso que los medios periodísticos deben servir para esto, para invitarnos a que el poder se sienta que está en la lupa y que los errores que se cometen se pagan en política. Y si la prensa los descubre, ya no le corresponde a la prensa juzgar, que es ahí donde yo estoy de acuerdo contigo. La prensa no puede juzgar. La prensa debe decir, aquí está, señores, señor fiscal, investigue. Cuando ya quieres tratar de hacer política y cuando quieres hacer figuretear y cuando quieres hacer, yo estoy, ahí coincido contigo, no estamos de acuerdo, porque ese no es el rol de la prensa. La prensa investiga y su investigación la pone a órdenes de la justicia, y que sea la justicia la que se encargue de dictar sentencias, no el periodista. Así es. Doctor, justamente usted me decía, si es que tuviera que elegir entre un periodismo con un gobierno dictatorial, que el periodismo pues sea no agresivo, pero sea incisivo, sea pues investigativo. ¿Cree usted, esto no es cuestión de merecimientos, porque el periodista no hace su trabajo dependiendo qué tan bien o qué tan mal haga las cosas un gobierno, o una empresa, o una institución privada o pública, pero se podría decir que hay mucho que investigar, le pregunto, ¿cree usted que hay mucho que investigar en este gobierno y hay mucho que indagar como para que medios como La Posta u otros estén en periodismos investigativos exhaustivos? Sí,
sí, a ver, yo en principio pensaba que no, y creo que todos, acuérdate que los primeros años del gobierno de Lenín Moreno fue descubrir toda la corrupción que hubo en el gobierno de Correa. O sea, la fiscal y todo lo que venía sucediendo durante casi los 3 primeros años del gobierno de Lenín Moreno fue desbaratar y la cantidad de gente presa del gobierno de Correa. Yo ahorita tú y yo creo que nos tiramos 10 minutos discutiendo cuál es la cantidad de personas que están detenidas ahorita del gobierno del presidente Correa. Son decenas de personas. Entonces, resulta que agotado esta fase de investigación y que, bueno, finalmente están tras las rejas muchas personas por los delitos que cometieron, el periodismo de investigación dijo, bueno, vamos a ver si es que este gobierno ha heredado las malas mañas del pasado. Y oh, sorpresa, comenzaron a saltar los Daniel Salcedo, la familia Bucarán, y bueno, y comenzó el tema de los hospitales. O sea, no tuviste que investigar mucho y no tuviste que ser un genio, porque resulta que ahora en los portales públicos de la Superintendencia de Compañías y del SRI es muy fácil hacer investigación y periodismo de investigación, Ricardo, no es difícil. Tú y yo lo podemos hacer ahora con las herramientas que el Internet da. Y resulta que esta investigación que nace en plena pandemia, que es lo terrible, que es lo que realmente es de llorar que pase en un país como el nuestro, que está en vías de desarrollo y que lo que más necesita es salir adelante de la pobreza, resulta que nos roban en pandemia. O sea, que esto ya es de locos, pues, o sea, robar está mal, pero robar en pandemia cuando la gente se está muriendo es no tener alma. Entonces, claro que hay cosas que investigar, porque definitivamente hemos encontrado que en situaciones tan adversas en donde deberíamos encontrar un Ecuador unido, un país hecho una sola fuerza, como fue lo que pasó en el terremoto de Manabí, ver esa solidaridad que a mí me sobrecogió el corazón de ver un Ecuador unido para ayudar a la gente de Esmeraldas y Manabí, porque fue una demostración maravillosa de gremios, de cámaras, de personas naturales, de personas que uno nunca jamás pensaría que ayudaron. Y cuando uno espera la misma solidaridad, como en efecto la hubo, porque estuvo el fideicomiso de Nebot, el fideicomiso de Lazo, el fideicomiso de Roque Sevilla, los 10 millones de dólares de Banco El Pichincha, es decir, hubo una solidaridad inmensa, nos encontramos con la otra cara de la moneda, que es la infamia y la corrupción. Entonces, yo sí pienso que, y ahí es donde estamos, bueno, yo no tanto, pero ustedes o los medios, en definitiva, la prensa, independiente y libre, sin ataduras, la que debe investigar, la que debe investigar. O sea, lo que no repetimos, creo que todos coincidimos que acusar y ese umbral, ¿no? La escuchaba a Cayetana Álvarez de Toledo hoy día en una frase a la diputada asambleísta parlamentaria que ha sido castigada por el Partido Popular y que dejó de ser vocera parlamentaria del PP. Hoy día la escuché y la tuiteé hoy día y le pregunté, oiga, ella dice que la libertad de expresión incluso puede llegar hasta la calumnia. Yo me quedé sorprendido. Esa es la primera vez en mi vida que escucho que la libertad de expresión de un parlamentario puede llevar a la calumnia. Eso no puede ser. O sea, estamos locos. O sea, todo tiene un límite en la vida, pues. Y el periodismo tiene su límite. O sea, pensar que un periodista puede decir lo que quiera y cuando quiera, en donde quiera, está equivocado. Porque la sanción viene porque viene. Es decir, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pone límites al ejercicio de la libertad de expresión. Y esa no puede ser nunca el ofender el honor y la honra o injuriar a otra persona. Eso no procede dentro del periodismo bajo ninguna circunstancia, ¿no? Sí. Doctor, para terminar y tomando lo que usted acaba de decir, bueno, yo también creo que puede depender de lo que es la reacción del público, dependiendo a lo que tú lances. Si es que probablemente tú lanzas una calumnia o se te pasa la mano en la libertad de expresión, por así decirlo, pero lanzas una calumnia contra un asesino, contra un político corrupto, contra un presidente que no ha hecho bien su trabajo, seguramente la gente va a ensalzar o va a lubricar esa información y va a decir, bueno, qué bueno. Entonces ahí se va a ver como libertad de expresión. Entonces es cuestión también de perspectiva. ¿A qué va esta pregunta? Aquí también somos autocríticos y aquí también hablamos de nosotros. Usted, como tiene mucha experiencia como periodista, como usted sabrá, Revista Mariela sacó una portada de María Paula Romo Sí, la vi. este fin de semana. ¿Le gustó? Me encantó. ¿Le encantó? Súper bien hecha, súper bien. Me encantó. Le cuento que por interno
sorprendimos mucho, dado a la cantidad de comentarios negativos, menos en Facebook. Ya no vamos a ver el programa de ballet, María la peor del hijo, ¿quién es ese muchacho? Bueno. ¿Y por qué lo negativo? Sí, me parece... Correcto, sí. Y justamente solía preguntar, ¿no le parece? Yo no tengo, y si tuviera, no lo diría porque yo soy un periodista imparcial. ¿No le parece que es un poco injusto que a una servidora pública, independientemente de sus creencias y su pensamiento político, que aún no ha sido dictada con sentencia, se la acuse o se la achaque, tanto al punto de llegar que estoy leyendo en Telesur que críticas sobre ella porque usan una camisa de una mujer, una blusa de una mujer mutilada? ¿No le parece que está bien, libertad de expresión, hablar en contra, debatir, argumentar, pero llegar al punto de esto, llegar al punto que yo tengo que escuchar en Ecuavisa, que ella tiene que, por así decirlo, hasta argumentar a su favor, que no la tienen que criticar por lo que viste? ¿No le parece que ya se ha pasado la línea? Es un absurdo, no, eso no tiene, eso es un absurdo y si eso ha pasado, mi solidaridad con María Paula Romo, porque me han dicho, no dudo tus palabras, las doy por ciertas, pero me parece una infamia, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la misoginia y del machismo imperante que hay en este país, ¿no? Recuerdo cuando la vicepresidenta de la República se la criticaron por la forma en que estaba vestida, o sea, estamos locos, o sea, en este país ya llegar a ese nivel de crítica hacia la mujer por su forma de pensar o su forma de vestir, creo que estamos en las épocas de las cavernas, sinceramente. Y yo creo que eso es producto de una política anterior de denostar. Yo ahorita que recuerdo, sí vi la camisa de María Paula, me pareció, no le he prestado detalle, me imagino que es Guayasamín o es de alguien, de algún artista, debe ser así. Y veo que le han puesto estas personas que sufrieron en las manifestaciones de octubre. La verdad que la creatividad de la gente no tiene límite. No tiene límite. Y ahí yo sí le digo que, ahí sí te digo una cosa, el umbral del político, según la Corte Interamericana, debe ser superior al umbral de Andrés Ortiz o de Ricardo Mórtola, que está por debajo. Es decir, el nivel de exposición de un político es más alto y dice las sentencias de la Corte, que deben estar, aguantar más las críticas que cualquier otra persona normal de carne y hueso. Es decir, la crítica hacia mí no puede ser, o sea, el político debe aprender a tolerar más que se hable de él. Y el de elefante. Lo que no se puede es rebasar el marco de su intimidad. El político, en el momento que cruza la puerta de su casa, puede ser tratado con toda la fiereza y la dureza por la prensa. Dentro de su casa, jamás. Entonces, en esa parte creo que me parece una reverenda ridiculez, más allá que la conozco y sé cuáles son los pensamientos personales que tiene María Paula respecto de muchos temas. En el tema católico y obviamente son sus convicciones y desde esa época la conozco, si no es una persona que no ha sido auténtica o que ha ido variando en su pensamiento para irse acomodando en la política, no, es una persona de un pensamiento muy claro en sus convicciones personales y se las respeto. En algunas coincidimos, en otras no, pues bueno, así es la vida, pero que haya sucedido lo que me estás contando, sinceramente me parece, no sé, como que si estuviéramos en la época de la Inquisición, ¿no? Lamentablemente todavía el curuchupismo y el odio hacia la mujer todavía existe, ¿no? En todas sus formas y en todas sus facetas, ¿no? Yo soy padre de 2 hijas y una de ellas es una feminista activa, por si acaso, así que conozco en carne propia lo que es tener un activismo femenino que defiende, y quizás por eso me ves un poco muy enterado de las cosas, pero soy un feminista en chiquito, porque tengo una en mi casa, así que si eso ha sucedido, mi solidaridad hacia María Paula en todo sentido, ¿no? Porque no hay derecho a que se metan en esas cosas, que además son ridículas, por cierto, más que ofensivas, porque esas cosas no ofenden a alguien de la inteligencia de María Paula, así que estoy seguro que le habrán causado más que molestia, sonrisas, porque la crítica no puede ir jamás por ese tipo de cosas, ¿no? Tú puedes criticar al político por sus decisiones, puedes
criticar al político por lo que dejó de hacer, pero por esas cosas realmente pues causan pena los que lo hicieron, sinceramente, y lo condeno abiertamente. Así es, doctor Ortiz. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer conversar con usted como siempre. Muchísimas gracias por la entrevista. De nada, pues Ricardo, como siempre, un gusto estar con ustedes y con la fraterna Radio Fuego. Un gusto, como siempre.